Hola, mi nombre es Federico Remes Lenikov y les doy la bienvenida a un nuevo video con contenido del área de virología de la materia Microbiología 1. En el video anterior, ustedes tienen que haber visto características fundamentales de los virus, como por ejemplo, que requieren el ingreso a una célula para poder replicarse o que tienen una alta capacidad de variabilidad genética. En la clase de hoy vamos a cambiar el foco, sacarlo de los virus y ponerlo sobre los procesos de infección viral. Son objetivos de la clase de hoy conocer distintas maneras de clasificar las infecciones virales, particularmente en lo que se refiere a la temporalidad y espacialidad. En segundo lugar, reconocer cómo este tipo de clasificaciones nos aportan datos sobre el proceso de patogénesis viral. En tercer lugar, conocer las vías de ingreso, diseminación y eliminación viral. Y finalmente, entender las diferencias entre lo que es una infección y una enfermedad causada por un virus. Empecemos entonces a pensar la infección viral como un proceso. Un proceso que tiene un inicio en la exposición a los virus. Luego de la exposición hay un momento en que se produce el ingreso del virus al organismo, ese es el comienzo de la infección, que puede ser sintomática o asintomática. Entendemos el curso o historia natural de la infección como el proceso completo de la infección en el que no hay una intervención desde afuera o con algún tipo de terapia. Ese curso natural de la infección puede terminar en una resolución si la infección es autolimitada y el virus es erradicado del organismo, o por el contrario, puede extenderse indefinidamente en lo que llamamos la persistencia de la infección. Entonces, por supuesto, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a los virus de muchas maneras diferentes. De hecho, ustedes ya habrán escuchado que nosotros llevamos encima un conjunto de poblaciones virales, al que denominamos viroma, cuya implicancia del recién ahora estamos conociendo. Entonces, en lo que vamos a ver en la cursada de virología, nos vamos a concentrar en los virus que nosotros sabemos que causan enfermedad, son los virus que denominamos de importancia médica. En cuanto a las vías de transmisión, hay distintas vías que las vamos a llamar vía respiratoria, digestiva, sexual, por vectores, parenteral o vertical, y en las filminas que siguen vamos a ver algunos detalles de cada una de ellas. Para empezar, vamos a hablar de la vía respiratoria, que es una vía de la que hemos escuchado muchísimo en los últimos años, porque es la que corresponde a la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19. Bien, una característica inicial para decir es que es una vía muy común, que hay muchos virus respiratorios, los virus de influenza, el virus inicial respiratorio, los coronavirus estacionales que conocíamos previo a la pandemia, también otros tipos de virus como virus de la varicela zoster, del sarampión y un largo etcétera. Son virus que se movilizan entre las personas en partículas microscópicas de las secreciones que expelimos al hablar, al toser, al estornudar o simplemente al respirar. Entonces tenemos partículas de mayor tamaño que podemos llamar gotículas, caen rápidamente al suelo en menos de 5 segundos, eso es rápidamente, por lo tanto participan en la transmisión entre personas a distancias cercanas, el ejemplo es influenza, y después tenemos gotas de menor tamaño que denominamos aerosoles de pocos micrones de diámetro que pueden permanecer suspendidas en el aire durante más tiempo. Entonces, por lo tanto, permiten la transmisión entre personas que están un poco más alejadas, ya sea a distancia o también alejadas en el tiempo, porque puede darse la situación de una persona que sale de una habitación, una persona infectada sale de una habitación, entra otra que puede respirar los aerosoles que dejó la primera y contagiarse. Es lo que estamos viendo con SARS-CoV-2 y que es algo que se conocía también para el sarampión. Alternativamente, puede haber transmisión a partir de vectores pasivos, conocidos como fomites, un término que se usa para definir superficies que pueden contaminarse con virus infectivo y sirven de intermediarias entre un hospedador y el otro. La relevancia de la transmisión a través de fomites depende de la frecuencia de higiene de estas superficies, la frecuencia de higiene de las manos, que es con lo que uno suele tocar los fomites, la humedad ambiente, la temperatura ambiente. Es difícil cuantificar para cada tipo de virus cuál es la relevancia de este tipo de transmisión. En segundo lugar, vamos a mencionar otra vía que es la vía digestiva, que implica una transmisión fecal-oral. Entramos en contacto con estos virus al consumir agua o alimentos contaminados con
materia fecal. Pensemos que los virus que utilizan esta vía tienen que tener cierta resistencia, por dos motivos. Por un lado, tienen que ser capaces de mantener su infectividad a pesar de pasar un tiempo, que puede ser bastante prolongado, de hasta semanas, en el medio ambiente, fuera de un hospedador. Entonces tienen que tener capacidad de resistir sequedad, por ejemplo, o temperaturas. Y en segundo lugar, también tienen que ser resistentes porque tienen que atravesar la vía digestiva, donde tenemos ácido estomacal y sales biliares en el intestino. Mantener su estructura y la infectividad. Por eso es que asociamos esta vía a virus desnudos, aquellos que no tienen envoltura. Ejemplos de virus de esta vía, que utilizan esta vía son todo el género enterovirus, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis E, el rotavirus y otros. Pasamos ahora a la vía de transmisión sexual, que es utilizada por una gran diversidad de agentes virales. Para hacer énfasis en esta diversidad, quiero repasar, por ejemplo, 3 de ellos. Los virus herpes simplex, tanto el 1 como el 2, infectan células epiteliales de, por ejemplo, lo que puede ser un epitelio estratificado, directamente por contacto de una persona a otra. El virus del papiloma humano, el HPV, también se transmite por vía sexual, pero en este caso, el virus tiene que tener acceso a capas basales del epitelio, porque para generar una infección productiva, este virus tiene que acceder a células menos diferenciadas. Por el contrario, tenemos un virus de transmisión sexual como el HIV, que no tiene tropismo por células epiteliales, sino que tiene tropismo por otros tipos celulares como son los linfocitos, macrófagos o células dendríticas. Para acceder a esos tipos celulares, tiene que hacer uso, por ejemplo, de microabrasiones del epitelio. Otros ejemplos de virus de transmisión sexual van a incluir los virus de hepatitis B, hepatitis C, el Zika, el citomegalovirus y también otros virus más. Transmisión mediada por artrópodos, especialmente los mosquitos, es otra forma de transmisión. Ejemplo de esta vía de transmisión es utilizada por virus como el virus del dengue, fiebre amarilla, chikungunya, Zika y otros virus más. En este tipo de transmisión tenemos un vector que es intermediario entre una persona y otra. Este vector es un mosquito. Ojo que no es que el mosquito pica a una persona infectada y inmediatamente va y pica a otra persona y logra transmitir el virus. Los ciclos virales incluyen, por ejemplo, para el dengue o para la fiebre amarilla dentro del mosquito Aedes aegypti, un paso llamado incubación extrínseca, en el que el virus replica dentro del mosquito y recién después de ese periodo el virus puede ser inoculado en una segunda víctima de la picadura. En conjunto, a estos virus, a pesar de pertenecer a ramas taxonómicas distintas, los vamos a llamar arbovirus, que proviene de las siglas en inglés de Arthropod Borne Virus. Hay otras formas más directas de transmisión de virus que se encuentran en la sangre, por ejemplo, la que denominamos vía parenteral. Ejemplos de estos son el HIV, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C o el HTLV, entre otros. En estos ejemplos, la sangre de un paciente infectado debe entrar en contacto con la sangre de otra persona. La transmisión, que se denomina parenteral, incluye transfusiones de sangre, diálisis, accidentes laborales en el ámbito del trabajo de la salud, también compartir agujas en el uso de drogas endovenosas. Hoy en día, transfusión y diálisis no son frecuentes como modos de transmisión por los controles que existen sobre tanto los materiales como los procedimientos. Esto, por ejemplo, en la sangre, en un banco de sangre, se estudia HIV, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, HTLV, pero, por ejemplo, no se testea para dengue. Bien, les voy a dejar una pregunta. ¿Ustedes piensan que hay alguna otra forma más, también de las denominadas iatrogénicas, en las cuales puede haber transmisión de virus? Finalmente, entonces vamos a mencionar una última forma de transmisión, que es la que denominamos vertical, o también llamada de madre a hijo, en donde la madre infectada transmite la infección, ya sea
durante el desarrollo intrauterino, durante el parto o en forma perinatal. Ejemplos de esto hay muchos: rubiola, citomegalovirus, HIV, hepatitis B, Zika, herpes simplex tanto 1 como 2, HTLV. En estos casos, muchas veces lo que se refleja es una gravedad exacerbada de la infección que ocurre por esta vía comparada con el mismo virus, pero en una infección por otra vía, originada de otra manera de transmisión. Lo que aumenta son las probabilidades de complicaciones, por ejemplo, en herpes simplex y en Zika. La infección por esta vía, tanto de rubiola como de citomegalovirus, tiene desarrollos importantes durante el desarrollo del feto, que incluso pueden llegar a la muerte. En el caso del virus de la hepatitis B, la infección durante este periodo aumenta la probabilidad de desarrollar una infección crónica en vez de una infección de tipo agudo. Entonces, como vemos, las vías de ingreso al organismo tienen impacto sobre la patogénesis de las infecciones, por eso es importante conocerlas. Y también, obviamente, van a tener importancia en el entendimiento de las distintas formas de prevenir la infección y en las vacunas que podemos utilizar para prevenirlas. Bueno, entonces vamos a dejar las vías de transmisión y vamos a ver qué pasa después del ingreso del virus al organismo. Para empezar, podemos pensar dos opciones de acuerdo a la espacialidad que adquiera la infección. Por un lado, podemos tener infecciones localizadas, si la infección progresa solo en el tejido donde se dio el ingreso, o diseminadas o sistémicas, si el virus cuando ingresa al organismo puede diseminarse al resto de los órganos. Empecemos a describir entonces las infecciones localizadas. En una infección localizada, el virus ingresa y permanece en el epitelio infectado, que representa el sitio primario de replicación. Podemos ver el fenómeno a nivel celular. Las células epiteliales son polarizadas, tienen una cara apical y una cara basolateral. Si el virus solo tiene capacidad de salir por la cara apical, permanecerá en la luz del órgano infectado y solo podrá infectar a células adyacentes, pero no diseminarse por el resto del organismo. Esto pasa, como vemos en el ejemplo, con el virus rinovirus, que accede al tracto respiratorio superior, infecta el epitelio y es expelido por la misma vía. Esto también ocurre con otros virus, otros ejemplos, como puede ser el virus influenza en el epitelio respiratorio, el rotavirus en el intestino. Y ahora yo les dejo una pregunta teniendo en cuenta esto que acabamos de decir sobre el sitio primario de infección y que el virus queda ahí. La pregunta es, ¿hay respuesta inmunológica? ¿Nuestro organismo reconoce que hubo un ingreso de un virus? Pasemos ahora a ver las infecciones diseminadas o sistémicas. En este caso, los virus ingresan por la cara apical, pero no se mantienen en el epitelio como único sitio de replicación, sino que tienen la capacidad de salir desde la cara basolateral de las células epiteliales. Como ejemplo de una infección diseminada, podemos considerar el sarampión, en el que el ingreso se da por la vía aérea hasta los pulmones, empieza como una infección respiratoria, pero paulatinamente tenemos una diseminación por todo el organismo, hasta que finalmente el virus regresa al pulmón, al epitelio pulmonar, en donde hace replicación, puede salir por vía apical, y poder transmitirse a otros individuos, cerrando el ciclo de transmisión aérea. Dentro de lo que son infecciones diseminadas, podemos estudiar las formas de diseminación. Una de las formas más evidentes que podemos pensar es la vía hemática, o sea, por la sangre. Cualquier virus que acceda a circulación sanguínea tiene capacidad de alcanzar prácticamente cualquier parte del organismo. Y esto lo logra ya sea viajando de forma libre o con células circulantes infectadas. Una vía relacionada es la vía linfática, en la que los virus alcanzan ganglios linfáticos
donde pueden o no ser detenidos por el sistema inmune. Alternativamente, algunos virus pueden aprovechar lo que llamamos diseminación neural, por ejemplo, virus de la familia herpes o también el virus de la rabia. Es otro sistema que conecta distintas partes de nuestro cuerpo, el sistema nervioso. En los ejemplos de los virus de la familia herpes, como el herpes simplex 1, 2 o el varicela zoster, tenemos casos que una infección inicial en el epitelio, en la piel o mucosas, donde el virus accede a neuronas y puede viajar por los axones, primero de manera retrógrada hacia el soma neuronal, y en una segunda etapa, viajar nuevamente por el axón, pero para el otro lado de forma anterógrada, hacia el lugar donde ocurrió la infección inicial. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de infecciones de acuerdo a la temporalidad. O sea, el tiempo que dura el curso de la infección. Lo primero a tener en cuenta es que hay dos grandes formas de infecciones de acuerdo a esta clasificación. Tenemos, por un lado, las infecciones agudas, en las que el virus encuentra un límite y termina siendo eliminado del organismo. Entonces, uno puede ver un incremento de la carga viral en el organismo y un descenso hasta su erradicación. Esto es lo que nosotros denominamos infecciones agudas. Por otro lado, tenemos infecciones en las que el organismo es incapaz de eliminar al virus. Entonces tenemos un aumento de la carga viral, en el que puede haber o no un descenso posterior, pero a lo largo del tiempo se mantiene la presencia del virus. Esto es lo que denominamos infecciones persistentes. Las infecciones persistentes son llevadas a cabo por virus que han evolucionado algún tipo de estrategia de escape al sistema inmune. Si mantienen una actividad replicativa de manera constante, las vamos a llamar infecciones crónicas. En estos casos, los virus tienen capacidad de evadir la respuesta inmune, por ejemplo, encontrando nichos o reservorios donde pueden replicar. Un caso típico es el caso del HIV. Lo que hay que tener en cuenta es que para algunos virus no es que siempre son persistentes, sino que a veces van a ser una infección aguda, a veces van a ser una infección persistente crónica. Y eso va a ocurrir en algunas condiciones, por ejemplo, una respuesta inmunológica inapropiada. Tomamos como ejemplo los virus de hepatitis, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Tenemos también otras formas de persistencia, como puede ser lo que llamamos latencia, que es otra estrategia distinta. Algunos virus desarrollan este tipo de infecciones en las que tenemos un periodo donde no hay replicación viral. Luego de un periodo de una infección inicial, hay un periodo donde no hay replicación viral, a pesar de que las células están infectadas y de que hay genoma viral intacto dentro de las células. Frente a algún tipo de señal externa, el virus se reactivará y tendremos otro ciclo de multiplicación viral que puede o no estar acompañado por reaparición de los síntomas. Este tipo de comportamiento es paradigmático de los virus herpes. Finalmente, entonces, para completar los tipos de infecciones virales de acuerdo a su temporalidad, tengamos en cuenta que podemos tener también enfermedades e infecciones transformantes o lentas. Siempre dentro de la clasificación de infecciones persistentes. Entonces, tenemos infecciones en que la presencia del virus dentro de la célula lleva adelante una transformación de la biología celular. Una transformación que va a desencadenar un proceso neoplásico. Por distintos motivos va a desregular el ciclo celular o va a estirar la vida de la célula y por lo tanto disparar un proceso neoplásico. Esas infecciones las llamamos transformantes. Y finalmente, son casos más raros, por ejemplo en el sarampión, la presencia durante un periodo largo de tiempo del virus dentro de la célula algún tipo de patogenia del virus. Entonces estas infecciones las llamamos lentas. Bien, vamos a ver en detalle algunas diferencias entre una infección de curso agudo y una infección de curso crónico. Vamos a tomar como ejemplo el virus de la hepatitis C, que puede hacer, dependiendo características tanto virales como del hospedador,
puede hacer cualquiera de las dos formas de infección. Entonces, en el gráfico de arriba tenemos algunos parámetros que podemos medir y seguir en el tiempo, representando una infección aguda. Entonces, presten atención a que a partir del momento de infección tenemos un aumento del ARN viral en circulación, o sea, de la carga viral. Tenemos una respuesta inmune innata, representada por interferón de tipo 1, y eventualmente, después de un tiempo, tenemos una aparición de la enzima alanina aminotransferasa, que es una señal de daño de los hepatocitos. En un momento dado, empezamos a tener una respuesta T específica, la inmunidad adaptativa, que da lugar a la eliminación del ARN circulante, el cual ya no vemos más a partir de cierto momento. En el caso de la infección crónica, nuevamente vamos a tener, a partir del momento de la infección, un aumento del ARN viral en circulación, una respuesta inmunológica innata, daño hepático y una respuesta adaptativa de menor magnitud que la que vimos en el curso de la infección aguda. Y fíjense que el ARN en circulación, frente a una respuesta adaptativa de menor magnitud, no desaparece, sino que persiste en el tiempo, en mayor o en menor medida, pero es detectable en la sangre del paciente a lo largo del tiempo. Eso es justamente la definición de una infección persistente crónica. Fíjense que esta persistencia de la replicación viral es acompañada por una respuesta tanto innata como adaptativa, es acompañada también por aumentos transitorios de las enzimas hepáticas que pueden o no estar acompañados por sintomatología de hepatitis. En resumen, una infección crónica, pensemos que nos informa sobre la patogenia de este virus también. ¿Qué datos podemos sacar? Fíjense, la persistencia en el tiempo y persistencia del daño hepático en el tiempo. Ese daño se va acumulando, el hígado paulatinamente va acumulando ese daño que puede terminar, por ejemplo, en falla hepática por cirrosis o directamente en un hepatocarcinoma. Bueno, cambiemos entonces el eje de la clasificación y vamos a hablar ahora entonces sobre infecciones que pueden ser asintomáticas o sintomáticas, obviamente de acuerdo a la presencia o no de síntomas. Podríamos seguir, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, ya que es justamente un virus que causa infecciones sintomáticas, por expresión, por ejemplo, de una hepatitis, o asintomáticas, en que la infección pasa desapercibida. Esto es algo bastante común para otras infecciones virales. Y ni hablar, por ejemplo, de el virus SARS-CoV-2, que como vimos, o estoy seguro que muchos de ustedes conocerán gente que tuvo PCR positiva y no tuvo ningún tipo de sintomatología, o sea que fueron asintomáticos. Es decir, para ponerlo bien en claro, existe infección, el virus ingresa al organismo, replica, es capaz de ser transmitido a otra persona, pero la persona infectada no refleja ningún tipo de malestar. Son cursos de infección subclínicos o asintomáticos, que son dos términos sinónimos. Esto, como les decía, es muy común en los virus. El virus de la hepatitis B, tenemos como ejemplo que el 50-70% de los infectados cursa infección subclínica. Cuando había circulación del virus polio, hasta el 99% de los infectados podían no presentar ningún síntoma. Fíjense qué baja es la tasa de enfermedad en este tipo de infección viral. Entonces, tenemos virus que muy frecuentemente pasan desapercibidos. En el otro extremo, vamos a tener virus que nunca pasan desapercibidos. El virus de sarampión es un virus que genera enfermedad en una alta proporción de los de las personas infectadas. Otro virus que nunca pasa desapercibido es el virus rabia. El virus rabia dejado a su curso natural, o sea, sin ningún tipo de tratamiento, siempre va a manifestar síntomas, de hecho, sintomatología grave y muchas veces la muerte,
Y nunca va a haber un caso en el que una persona se infectó con rabia y tuvo un curso subclínico o asintomático. Esta proporción, entonces, atención, esta proporción entre el número de personas enfermas sobre el total de las personas infectadas es lo que conocemos como patogenicidad. Es la proporción de individuos enfermos sobre el total de los infectados. Patogenicidad. Otro concepto que nos ayuda a entender los procesos infecciosos es el concepto de virulencia. El concepto de virulencia nos habla de cuán grave es la enfermedad causada por la infección. Por ejemplo, ¿es usualmente mortal? De eso nos habla, si fuera así, sería un virus de alta virulencia. HIV, ébola, el virus de la rabia. Por otro lado, en el otro extremo tenemos virus de bajísima virulencia, por ejemplo, un rinovirus o los viejos coronavirus estacionales. Es la típica infección viral en la que nos quedamos tranquilos porque por su baja virulencia no va a tener consecuencias sobre la persona infectada. Tanto el concepto de virulencia como lo que vimos anteriormente de patogenicidad pueden representarse de forma gráfica a través de una pirámide de este tipo. Entonces tenemos sobre un total de la población, algunos, una proporción de los expuestos que no va a desarrollar infección. Algunos desarrollarán una infección asintomática, y de acuerdo a la patogenicidad del virus, va a haber una proporción mayor o menor que desarrolle infección sintomática. La infección sintomática la podemos catalogar como leve, moderada o grave, incluso llegando a la muerte. El escalón al que subimos, al que llegamos en esta escalera de gravedad, está dado por el nivel de virulencia de un virus. Virus más virulentos generarán una proporción mayor de casos que alcancen los escalones superiores de la pirámide. Bien, y con esto entonces llegamos al final de la clase, de este video, en el que pudimos ver distintas formas de clasificar a las infecciones virales, y pudimos ir viendo cómo estos tipos de clasificaciones nos dan información sobre la patogénesis de la infección viral. Entonces, vimos que las infecciones pueden clasificarse en localizadas o diseminadas, de acuerdo a la ubicación en donde se infecten y si permanecen en el sitio de replicación primario o ingresan al resto del organismo. Pueden clasificarse en agudas o persistentes, de acuerdo a si son autolimitadas en el tiempo o no, sintomáticas versus asintomáticas. Otro concepto que también vimos relacionado es el concepto de virulencia, que nos habla del daño causado en el caso en que haya efectivamente una infección sintomática o enfermedad. Si es más leve o es más grave. Entonces, ya que hablamos de daño, justamente lo que vamos a ver en la clase que viene es cuáles son los mecanismos de daño, cómo es que un virus causante de una infección viral causa enfermedad. Los distintos mecanismos, tanto directos como indirectos, los vamos a ver en la próxima clase.